Hola, buenas tardes a todos. Gracias una vez más por estar aquí acompañándonos en un webinar organizado por Faros, la plataforma de promoción de salud y bienestar infantil. Es un placer para nosotros teneros aquí una vez más y en esta ocasión vamos a centrar el tema sobre las pantallas. Imaginamos que tenéis muchas preguntas y muchas dudas sobre cuál es un buen uso de las pantallas, cuál es el uso responsable, ante qué situaciones debemos estar alerta para poder acompañar a nuestros hijos a hacer este uso correcto. Y para ello tenemos hoy a Elena Flores, psicóloga clínica de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital Sant Joan de Déu, del área de salud mental, que nos va a ofrecer unas pautas genéricas en cuanto a una promoción y a qué debemos estar atentos y qué medidas preventivas debemos enfocar. Y lo hará desde una perspectiva general por franjas de edad, desde los primeros años hasta la adolescencia. Y antes de empezar, dejadme que os explique un poco que este webinar forma parte del programa Faros, que muchos de vosotros ya conocéis. Tenéis esta web en la que os animamos a conectaros. Podéis encontrar todos los webinars que vamos realizando, los grabamos y los subimos aquí, y además podéis consultar muchos otros artículos y otros formatos como pueden ser vídeos u otros informes que puedan dar respuesta a vuestras necesidades. En cuanto a la parte del uso de las pantallas, publicamos un informe este mes de mayo titulado Una mirada a la salud mental de los adolescentes, en el que hay un capítulo que hablamos en mayor profundidad sobre cómo nos impacta el uso de las nuevas tecnologías, y os animamos a que lo consultéis. Os lo podéis descargar gratuitamente en la home y esperamos que os sea de ayuda. También nos podéis seguir a través de las redes sociales y al final de la charla Elena ofrecerá un espacio de unos 15 minutos para dar respuesta a vuestras preguntas que nos podráis ir realizando a través del chat, y si quedaran más preguntas siempre nos podéis hacer llegar vuestras dudas o a través del formulario que encontraréis en la web de Faros o a través de nuestras redes sociales. Pues sin más, esperamos que os guste la charla que os hemos preparado y doy paso a Elena Flores, quien presentará el webinar y os dará, esperamos, respuesta a vuestras dudas. Buenas tardes. Gracias, Adrián. Bueno, venimos a hablar hoy sobre la prevención del sobreuso de pantallas a través de una pantalla, que puede parecer una contradicción, pero al final es la realidad que tenemos. Y hay que encontrar un poco el equilibrio entre las ventajas que claramente tienen las pantallas y algunos riesgos que pueden tener, ¿no? Y ver cómo los podemos identificar, prevenir o gestionar, depende del caso. Antes de empezar, quería deciros un par de cosas. Tengo como dos noticias, que se suele decir una buena y una mala. La mala noticia es que no tengo ninguna fórmula mágica que os vaya a resolver todos los problemas en relación a pantallas con vuestros adolescentes para siempre, jamás, ¿vale? Supongo que esto lo teníais medio claro, pero yo vengo a avisar por si acaso. No existe esa receta que nos diga de manera exacta si usan estas aplicaciones de esta manera durante este tiempo no vamos a tener problemas. Esto no es así. La buena noticia es, por otro lado, que si esto no es así, igual es que lo que hay que hacer no está tan lejos, no nos es tan lejano. Igual son cosas que ya conocemos, que ya hacemos, igual en otros aspectos o áreas de la crianza, igual son cosas que ya hemos hecho o que hemos oído. Por lo tanto, igual poniendo un poquito de orden en estos temas, no es tan difícil como pueda parecer, todo el tema de la prevención de pantallas. Ahora sí, la charla la he dividido como en tres grandes puntos. Lo primero que quería hacer es como una foto, una panorámica de cómo está la situación actual en relación a las pantallas con los adolescentes en nuestro país, para que nos hagamos una idea de cómo va el uso en este sentido. En segundo lugar, el grueso de la sesión iría en relación a lo que para mí son los tres elementos principales en este tema, que sería la parte de la persona adulta, la criatura y la pantalla en sí. Y para acabar, como imaginamos que algunas de las personas que estáis conectadas lo hacéis desde la preocupación del uso que hacen vuestros adolescentes prioritariamente en relación a las pantallas, sí que os queríamos señalar algunas señales, ¿no? Que nos darían la alarma de que algo está pasando y nos tenemos que activar de una manera determinada, ¿vale? Empezamos entonces con esta foto
Hace poco ha salido un informe de UNICEF que podéis encontrar en internet fácilmente, se puede descargar de manera gratuita también. Igual lo habéis oído porque es de hace muy poquitos días y hay noticias al respecto en los medios. Este informe es bastante completo. Se pasa una encuesta a nivel de institutos. En España, unos aproximadamente 2 millones de adolescentes contestan estas encuestas entre 11 y 18 años y preguntan sobre el uso que hacen de las pantallas. ¿Qué nos dice esta encuesta? Pues que a nivel de hábitos, aproximadamente el 31% de los adolescentes explican que pasan más de 5 horas al día conectados a las pantallas. Este porcentaje aumenta hasta la mitad de los adolescentes cuando nos referimos al fin de semana, es decir, que en un sábado o un domingo nuestros adolescentes están conectados más de 5 horas cada día. También nos dice que más de la mitad de ellos se llevan al móvil a dormir a la habitación como si fuese un peluche y que casi 1 de cada 4 se conecta en horario nocturno a partir de la medianoche. Este dato es importante porque sabemos que conectarse a partir de la medianoche es un factor de riesgo para mal uso y sobreuso de pantallas. Luego lo veremos más. ¿Qué más nos dice? Esto me ha parecido muy interesante. Emociones asociadas a la conexión a Internet. Pues lo que explica la gran mayoría, prácticamente todos los adolescentes, es que la Internet les genera emociones positivas, alegría, relajación, acompañamiento, apoyo. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque cuando nuestro discurso es hacia ellos de esto es una chorrada, esto no aporta, dejas de hacer otras cosas interesantes, en mi época sí que lo hacíamos bien, esto nos aleja de nuestros adolescentes. No entienden el discurso y todo lo que decimos pasa a no tener importancia. También os quería marcar aquí este dato que me parece interesante, que dice que el 44% de los adolescentes usan Internet para no sentirse solos. Esto es importante porque sabemos que la soledad es un factor de riesgo a nivel de salud mental, especialmente para las adicciones. Sabemos que nos complica esto un poco el tema y además podemos trabajarlo de manera paralela a las pantallas. Podemos trabajar todo el tema de la soledad sin necesidad de trabajar sobre las pantallas directamente. O sea que me parece un dato interesante este también. Si hablamos de uso problemático de Internet, lo que nos dice esta encuesta es que aproximadamente el 33% de esta población podría tener un uso problemático de Internet. Este porcentaje es más elevado en chicas y chicas más mayores. Y lo que vemos en esta población es que tienen menos variedad en actividades de ocio, es menos variada su actividad y que refieren menos bienestar emocional, menos integración social y menos satisfacción global con la vida. Y las tasas de depresión se triplican en este caso. Luego tenemos todo el tema de videojuegos, ¿no? Que también es otro bloque importante. En este sentido, aproximadamente un 20% de todos los adolescentes encuestados podrían estar haciendo un uso problemático de videojuegos. En este caso son más chicos y lo que se sabe, lo que vemos es que este porcentaje es más elevado entre esos chicos que juegan a diario, que juegan a partir de medianoche y que juegan a juegos que no están indicados para su franja de edad. Estos que están categorizados como los PEGI 18, ¿no? En este caso, igual que pasa con todo el tema de Internet, de sobreuso de Internet, este colectivo refiere menos bienestar emocional, menos integración y satisfacción, igual que la triple tasa de depresión es parecida. Y ya por último, en este caso, tenemos el juego online con dinero. En este sentido, sabemos que un 3,6%, vemos que el porcentaje es mucho menor en este caso, ha apostado o jugado dinero online. En este caso son mayoritariamente chicos y lo hacen a través de videojuegos principalmente y luego a través de webs de apuestas y de aplicaciones específicas de móvil. Esto supone aproximadamente que un 0,5% de esta población podría ser jugador problemático, podría tener problemas relacionados con el juego online, con el juego con dinero. Y en este caso se también refiere menos bienestar, integración y satisfacción y la tasa de depresión es doble en estos casos. Lo he querido poner así en números absolutos para que veáis un poco de lo que estamos hablando. Estamos diciendo que más de 70.000 estudiantes de la ESO de España han apostado, han jugado dinero online. Y lo que sabemos, a pesar de que los números son bajos, a nivel de porcentajes, es que jugar dinero online nos pone más en riesgo de generar un juego patológico, lo que conocemos como una ludopatía. Este tipo de juego y de gasto online lo estamos encontrando cada vez más, o sea que también a tener en cuenta.
Un aspecto interesante para mí en el informe de UNICEF es que hablan de parentalidad y nos dicen que solo el 29% de los adolescentes explican que sus padres ponen normas sobre pantallas en sus domicilios y que el 36,8% explican que sus propios padres y madres usan el móvil durante las comidas. Y lo que ven en este caso es que usar el móvil, que los padres y madres usen el móvil durante las comidas se relaciona con más tasa de uso problemático con Internet y de más prácticas de riesgo de cualquier tipo, ¿vale? En sus hijos e hijas. Cuando hablamos de más prácticas de riesgo, hablamos de las conexiones nocturnas, hablamos de sexting, de pornografía, de las dark web, de todo esto. Por lo tanto, una conclusión que podemos ir sacando de este informe es que las normas y el control parental implican una disminución de las prácticas de riesgo online, cosa como a tener en cuenta. He hecho un poquito esta fotografía ya, esta panorámica que os quería plantear. Entramos ya en el meollo de la cuestión. Estos tres elementos importantes, los adultos, las pantallas y las criaturas. A mí me ayuda esta metáfora del barco, que un poco lo que viene a decir es que el barco sería como las pantallas y el capitán, quien maneja el barco, sería la criatura, ¿no? El niño, niña, adolescente. Y un poco la función del adulto en este caso es enseñar a manejar el barco y poco a poco, una vez esta personita tenga capacidad para manejar el barco, alejarnos y quedarnos en esta función de faro, de torre de control para asegurar que este barco llega a buen puerto. Empezaremos a hablar de los peques, ¿vale? De los menores. Lo he querido separar en franjas de edad. En la primera infancia podéis encontrar muchas recomendaciones específicas de uso de pantallas. Os he puesto aquí esta de la Academia Americana de Pediatría, pero tenéis también la de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y más o menos coinciden. Lo que vienen a decir de manera resumida es que de 0 a 2 años no hace falta pantallas para nada. Y de 2 a 5 años tampoco, pero si las queremos usar hay que tener en cuenta mucho los límites. Un poquito aquí os resumo. ¿Qué nos vienen a decir y qué es lo que estamos viendo? Que las pantallas no nos aportan nada a estas edades, no tienen un valor añadido, no van a ser ni más rápidos, ni van a hacer los puzzles mejor, ni van a tener más vocabulario, al revés. Mientras están conectados en las pantallas, no realizan otras actividades que son vitales para su desarrollo. Pierden interacción social, pierden oportunidades de interaccionar con el lenguaje, pierden oportunidades de juego libre, de juego simbólico, de trabajar la creatividad y pierden oportunidades motoras, de desarrollo motor. Por lo tanto, si vamos a usar pantallas en esta etapa evolutiva, hagámoslo lo menos posible, en todo caso no más de 1 hora al día, seleccionemos bien el contenido, estemos atentos a lo que es y nunca los dejemos solos o solas con esto. A nivel cerebral, lo que sabemos es que las características de esta etapa evolutiva hacen que no tengan capacidad de espera, ¿no? Los niños y niñas sabemos que no saben esperar, que les cuesta mucho esperar, que tienden a aburrirse, que el aburrimiento les agobia, pero a la vez es necesario, que tienen dificultades para autocontrolarse y que sus emociones todavía no las gestionan de una manera lo más adecuada posible. Entonces, a tener en cuenta es que esto es propio de la edad, que no esperemos que ellos se regulen, que nosotros tenemos que poner los límites claramente porque ellos no están capacitados para poner estos límites y que no usemos sobre todo las pantallas como un chupete emocional. Puede surgir el malestar y tenemos que acompañarlos, pero no les podemos dar la pantalla para aplacar esto, porque lo que hacemos es tapar y no damos oportunidades de aprendizaje. Si no se aburren porque están con pantallas, si no se esperan en la sala del médico porque están con pantallas. Y si no tienen un berrinche, por decirlo de alguna manera, por estar con pantallas, esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque no están aprendiendo y no les damos oportunidades de mejorar, entrenar estas habilidades. En relación a los 6-12 años, claramente hay que seguir con el monitoreo. Y cualquier entrada de pantallas debería ser una oportunidad para enseñar habilidades, para manejar el contenido privado, para comprobar o saber cómo la información, si es correcta o no, para el autocuidado, para enseñarles a pedir ayuda. O sea, cualquier oportunidad que tengamos en relación a las pantallas debe ser un aprendizaje. Es cuando introducimos el cuchillo, ¿no? Que estamos ahí enseñándoles, pues un poco en esta etapa sería eso. En todo caso, es importante tener en cuenta el equilibrio entre lo que es la parte online y la offline, ¿eh? El tiempo hay que repartirlo. La clave estaría en establecer límites sobre el tiempo y sobre el tipo de contenido también y cerciorarse de que su consumo no acapare el tiempo para otras actividades que siguen siendo de suma importancia.
En este caso, en esta etapa evolutiva, aún las áreas del cerebro infantil involucradas en todo esto, en la autorregulación, siguen en proceso de maduración. De hecho, la autorregulación, que está prácticamente ubicada en el lóbulo frontal, acaba de desarrollarse en la etapa adulta, ¿no? Joven. Entonces, en toda esta etapa infanto-juvenil sigue en desarrollo y ellos no están capacitados para regularse en este sentido. Por lo tanto, es muy importante el papel del adulto. Entrando en la adolescencia, a partir de los 12 años, pues claro, este barco ya empieza a querer zarpar, ¿no? Les hemos enseñado cómo funciona el timón, las velas y todo eso cuando tenían menos de 12 años, pero tenemos que seguir con esto y tenemos que hacer ensayitos, ¿no? Pues venga, ahora hay que salir por la bahía, por el puerto y poco a poco hasta alta mar. Y en este caso sí que hay que soltar un poco de las amarras y hacer de faro y quedarnos en tierra firme, haciendo como de este papel de, bueno, pruebas y estoy aquí y sobre todo el mensaje importante es, bueno, si te equivocas, que te vas a equivocar, te ayudamos a levantar, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que los límites siguen importando, no es que pasemos a secundaria y libertad, hay que seguir, los números nos dicen que hay que seguir limitando tanto los espacios para usar estos aparatos, los horarios, los momentos, los contenidos. Y que en este caso el vínculo sigue siendo fundamental. Hay que enseñar sin criticar, hay que ver los errores que hay y entender que son parte del aprendizaje y no hacer de jueces. Y hay que seguir encontrando este equilibrio entre el tiempo online y el offline, ¿eh? Bueno, hemos hablado de los menores, vamos a hablar un poquito de las pantallas. Sabemos que la idea no es demonizarlas, que tiene muchas ventajas, que esto ya lo sabemos, que hoy aquí puede estar mucha gente gracias a las pantallas, pero tienen algunos inconvenientes que también conocemos. Sabemos que pueden afectar a la hora de dormir. Hay que evitar pantallas en la habitación. Sabemos que tendemos a acostarnos más tarde si tenemos acceso a una pantalla y a levantarnos antes también. Por lo tanto, deberíamos vigilar si cuando se levantan tienen acceso a ello, pues intentar regular esto también. Sabemos que pueden conllevar retrasos tanto en el aprendizaje como en la atención, como en las relaciones sociales, como en otras actividades y capacidades cognitivas. Por lo tanto, con cuidado. Sabemos que a nivel de salud pueden tener una implicación, por ejemplo, en la obesidad, porque hay menos actividad física o porque tienden más al picoteo, pero también a nivel muscular, de postura, a nivel de visión también hay algunas, ¿no? Hay indicios de que esto no nos puede tener algún inconveniente. Una de las quejas habituales es problemas en el comportamiento de los jóvenes en relación a las pantallas, ya sea por el contenido que pues cuando pierdo, cuando gano con el juego, cuando fulanita me ha dicho tal o no me contestan, ¿no? En el Insta, o por la limitación horaria, ¿no? Esto puede generar mucha irritabilidad y demás, o sea que pueden tener problemas de comportamiento. Hay que tener en cuenta que la mayoría de aplicaciones y videojuegos tienen componentes adictivos. Esto lo conocemos y existen. Y hay que detectarlos y que enseñarlos. No se trata de evitar todo lo que tenga un componente adictivo porque el propio Netflix usa estos componentes, pero la información es un poco es poder, ¿eh? Si dudamos sobre si es adecuado o no, pues seguir las recomendaciones por edades, porque a veces si hay una indicación de que no es adecuado para un menor de edad, es por algo, es porque a veces hay estos componentes que en un cerebro más inmaduro suponen más riesgo. ¿Qué podemos hacer? Como familia, destinar tiempo a hacer otras actividades. No debe ser siempre una actividad solitaria la pantalla, podemos incluirla en actividades familiares, podemos ver una peli juntos, podemos mirar una receta y hacerla en familia, podemos usarla para hablar con familiares, bueno, que entre también dentro del modelo familiar. Podemos crear zonas libres de tecnología. En las comidas siempre recomendamos que es importante que estén libres de pantallas, no solo de móviles, sino de tele también. Las habitaciones y las cocinas no hace falta que tengamos tele ni usemos las pantallas. Y evitar esa cosa a veces que hacemos de tener la tele de fondo, que a veces hay gente que llega a casa y la deja como si fuese una compañía. Bueno, vamos a hacer las cosas con un poco de conciencia. Cuando queramos usar una pantalla la ponemos y hacemos eso con un poco de atención plena en ello. Podemos revisar la adecuación de lo que usamos, de las aplicaciones y conocer más las características de lo que usan nuestros adolescentes. En las visitas siempre las familias van descubriendo cosas nuevas, ¿no? Del uso, porque a veces no se da la situación de poder hablar sobre ello. Mirad, aquí os he puesto
un par de documentos que son de la plataforma de Empantallados, tenéis miles en internet. Se recomienda a veces hacer un plan para el consumo mediático de la familia. ¿Esto qué es? Pues mira, en este formato que veis aquí, la idea es unos propósitos globales para toda la familia, hacer un estudio de cada individuo de la familia, qué uso hace las pantallas y qué objetivos se propone un poco, ¿no? Los propósitos, irlos valorando. En relación a la entrega de móvil, que por ahí he visto algo ya de preguntas, también se recomienda hacer un contrato inicial. Muy bien, pues llega el momento, vamos a ver si creemos que estamos preparados para esto, pero vamos a asegurarnos lo que te estamos pidiendo. Vamos a poner sobre la mesa qué es lo que pedimos, qué es lo que esperamos que hagas con el móvil. Vamos a irlo revisando de manera temporal. Estamos en modo prueba y vamos a hacer ensayos. Ahora viene la parte que más me gusta, que es la del adulto, Bueno, en general tenemos una actitud respecto a las pantallas un poco dicotómica, de todo o nada. A veces la gente del todo, ¿no? Pues dice que esto es el futuro, que si no nos quedamos fuera, que no vamos a estar aislados, que es un montón de recursos. Este perfil de personas pues fomenta el uso, ¿no?, de las pantallas e igual no pone todas las limitaciones que debiera. Luego está el otro lado, a veces por desconocimiento de la tecnología, porque es verdad que avanza muchísimo, porque nos da la sensación que no conocemos y que siempre se nos escapan cosas, parece que esto sea el demonio, que sea una cosa a evitar, que todo es malo, que hay muchos peligros, ¿no? Bueno, como en todo, en el equilibrio está la gracia, ¿no? Y podemos empezar por observarnos a nosotros mismos, ¿no? Poner el foco más en nosotros que en los menores. A veces es fácil decir, ostras, esto que hace mi hijo, mi hija me preocupa, esto no me gusta, esto tal, pero hacia nosotros nos cuesta más. Entonces es un buen ejercicio para hacer de manera regular. En el uso que hacemos de las pantallas, ¿no? Que a veces nos encontramos gente que explica esto, que se quejan de que el hijo está jugando con videojuegos, pero después de cenar igual no se le ocurre otra cosa que hacer que ver la tele. Igual tenemos la tele de fondo con las noticias cuando estamos comiendo. Igual lo que sea, pero revisar nuestro uso de pantallas, ¿no? Porque a veces pedimos más de lo que somos capaces de hacer nosotros mismos. Pero no solo de pantallas, sino también a nivel emocional. ¿Qué hacemos cuando nos enfadamos, cuando estamos tristes, cuando estamos súper alegres? ¿Qué hacemos en estas situaciones? Esto es muy interesante porque si más o menos tenemos una buena gestión emocional, esto nos ayudará a darle pistas a nuestros hijos, hijas. Y si no, está bien que lo revisemos para ver qué podemos hacer, porque entonces les estamos pidiendo a veces cosas que no se nos dan bien. ¿Qué hacemos con el tiempo de ocio? Es que yo quiero que se apunte, le iría muy bien hacer deporte. Bueno, tú haces deporte, o sea, un poco valoremos a ver qué. Y la comunicación familiar, ¿de qué hablamos? ¿Cómo fomentamos esta comunicación? Al final somos como monitos, decimos, ¿no? O sea, somos modelos y siempre cuenta mucho más lo que hacemos que lo que decimos. Y es importante que haya coherencia entre estas dos cosas porque lo pillan al vuelo esto, enseguida lo ven, ¿no? Me estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra. Y esto a veces es muy sutil y nosotros no nos damos cuenta. Es importante que exista esta coherencia y que revisemos muy bien cómo funcionamos. ¿Qué más? El empoderamiento. Solo hacemos lo que nos vemos capaces de hacer. Si yo me dices de subir al Everest, yo no subo porque total no voy a poder subir, ¿vale? Es importante que tú creas que puedes hacer esto, que te ves capaz de manejar esto. Es importante para esto tener claro los objetivos que nos proponemos con las pantallas y qué vamos a hacer para acercarnos a ese objetivo. Porque en el camino de llegar a ese objetivo nos vamos a encontrar muchos problemas seguramente. No va a ser fácil, no nos lo va a poner fácil ni el adolescente, ni el niño, ni la niña, ni seguramente la sociedad. Por lo tanto, es importante que lo tengamos claro. Si puede ser, si hay más de un adulto en la familia, que lo compartamos y vayamos en la misma línea. Porque si no, al final acabamos decidiendo por las inseguridades. Ay, ahora no sé si esto, igual me he pasado, pues no se lo hago y vuelvo para atrás. Y entonces es cuando probamos muchas cosas y tenemos la sensación que nada nos funciona, ¿no? Y tiramos un poco la toalla y vamos perdidos, ya no sabemos qué hacer. Reubiquémonos porque seguramente muchas de las cosas que hemos probado son útiles, pero hay que hacerlas de manera consistente, o sea, teniendo muy claro por qué lo hago y manteniéndolo en el tiempo y en las situaciones, a pesar del malestar y de las tempestades, ¿no? Usando la metáfora esta del barco. Es decir, seguramente si usamos el sentido común tenemos mucho más conocimiento de lo que hacer de lo que nos pensamos, ¿eh?
Y tampoco se trata de ceder a la presión social de que todos tienen móvil, de que todos no sé qué, de que todos tienen Insta, de que si el TikTok. Bueno, pues igual hay que establecer desde casa qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Como familia, como lo haríamos seguramente en cualquier otra área importante de la crianza de nuestras criaturas. Esto se ve muy claro cuando hablamos de alimentación, ¿no? Bueno, pues si el otro desayuna bollicaos cada día, pues igual en nuestra casa, por mucho que el otro lo haga y esto sea muy atractivo, no lo vamos a hacer así. Las expectativas también es un tema interesante porque a las visitas mucha gente viene con la demanda de que, ostras, yo lo que quiero es que mi hijo llegue a casa, haga los deberes, se duche, luego se ponga un ratito con la pantalla, luego cuando lo llames a cenar venga y pienso, madre mía, esto está muy bien, pero no sé si pasará en algún momento. Es complicado, o sea, hay que regular un poquito estas expectativas porque seguramente el autocontrol que estamos buscando no acabará pasando pronto, por lo menos pronto. Por lo tanto, hay que asumir un poco que la responsabilidad es nuestra de limitar, que ellos no se van a autorregular, que habrá quejas, que esto seguramente no será fácil y que el entorno es poderoso. Igual que el entorno exterior es poderoso y la presión es alta, lo que hagamos en casa también. Por lo tanto, pongámoslo un poco fácil y limitemos. Siempre explico mi historia con las ensaimadas del hospital, que son muy buenas, y yo tuve una época que cada día comía ensaimadas. Y yo sabía que no estaba bien, pero al final volvía a comer la ensaimada. Esto me hacía sentir un poco mal, que es un poco lo que explican estos adolescentes, que ellos saben que no están acabando de hacer bien, pero se ven incapaces de cambiarlo. Yo conseguí hacer el cambio limitándome el acceso a las ensaimadas. Voy acompañada, me pido que alguien me compre el ticket y así pues me limité el acceso y me lo puse mucho más fácil. Pero si algún día venís a verme y me traéis una bandeja de ensaimadas, seguramente ese día me coma una ensaimada. ¿Vale? Porque me lo pones muy fácil, porque la tengo muy a mano la ensaimada y mi cerebrito pues no controlará tanto. Por lo tanto, asumamos nosotros este papel como adultos de regular esto. Luego está el tema de que pues, nos da más miedo lo que no conocemos, lo que no entendemos y es importante que entendamos de qué estamos hablando, porque si no, si ellos piensan que no lo entendemos, pierden el interés por explicarnos las cosas, por comunicarse y pensar que son temas principales en su vida. Las relaciones que tienen por Insta, por WhatsApp, por TikTok, los juegos que les apasionan, las aplicaciones que más les encantan. Si no nos interesan o no entendemos nada, pues no nos lo van a explicar. Y esto perjudica el vínculo que es tan importante. Y además, si no entendemos, el discurso pasa a ser como desde la demonización. O sea, tendemos a hacer esto que os decía antes de, ay, pues vaya chorrada, ay, pues sería mejor que quedases directamente con tus amigos, ay, pues siempre estáis con las mismas tonterías, ¿no? Y esto nos aleja muchísimo. También, por otro lado, si no conocemos, no podemos enseñar. O sea, si yo no sé cómo funciona un barco, ¿cómo te voy a decir a ti cómo vas a poder llevar un barco, ¿no? Pues es importante que sepamos dónde están los riesgos, cómo protegernos para intentar enseñarles a usarlo. Y lo más importante es que si piensan que no sabemos y nosotros no conocemos de qué va, no van a acudir a nosotros a pedirnos ayuda, que esto es lo que más nos interesa, porque seguramente se van a tropezar, pero tienen que saber que estamos ahí para acudir a nosotros. Por último, a nivel de adultos, sabemos que los límites son necesarios, evitan riesgos cuando no estamos preparados a nivel cerebral para llevar este autocontrol, reducen los niveles de estrés porque ayudan a predecir lo que pasará y no tengo que darle más vueltas, ¿no? Es un poco paradójico, pero el tema de limitar, el tema de poner estos límites y normas nos ayuda, nos relaja, da confianza en uno mismo. Es lo que os decía antes, no sé qué me paso, pero no puedo controlarme, cuando el límite está muy claro, esto ya no lo tiene. Entonces me siento mejor conmigo mismo y me veo más capaz, que es lo que os decía del empoderamiento. Me veo más capaz, entonces lo hago. Entonces los límites son vitales, son necesarios, pero no son suficientes. Hay que acompañar. Hay que fomentar el pensamiento crítico de nuestros menores, hay que valorar cualquier pequeña muestra de autocontrol, hay que favorecer la cohesión familiar, la comunicación y hay que validar cualquier emoción, la tristeza, la rabia, todas las emociones son válidas y sí, están ahí, no pasa nada, son tuyas, son válidas, pero no cualquier expresión de esa emoción es válida. No cualquier comportamiento. Yo me puedo enfadar, pero no puedo empezar a tirar cosas aquí. Entonces, por eso os decía que hay que revisar qué gestión hago yo de mis emociones para dar pistas de cómo hacerlo, porque lo que vemos es que a través de las pantallas tapan estas emociones. El malestar, cuando estoy en la pantalla, no está, dejo de pensar. Es un poco aquello de
bebo para olvidar. Pues esto a veces lo hacen y por eso es importante que se aprenda a gestionar las emociones. Fomentar las relaciones sociales por aquello que decíamos de la soledad, no sé si os acordáis, ¿eh? Por lo tanto, demostraciones de afecto, potenciar la vida familiar juntos y en relación al ocio familiar es importante. A veces hay familias muy monotemáticas, yo qué sé, pues nos une el fútbol, somos unos forofos y todos en relación al fútbol. Si solo tenemos una actividad y esta nos falla por lo que sea, porque nos lesionamos, porque pasamos a la segunda división, por lo que sea, nos quedamos sin recursos, que es un poco lo que les pasa en relación a las pantallas. Solo hacen pantallas, no saben qué más hacer. Entonces, lo interesante es que el ocio sea muy diverso. Por si nos falla alguno, nos quedamos un poco con más. Bueno, sobre señales de alarma, un poco para que, pues si estáis preocupados, para que podáis diferenciar. Habéis visto que el uso de las pantallas es bastante intenso, elevado en los alumnos de secundaria de nuestro país. Por lo tanto, entre el uso, el sobreuso y la adicción, que veis que es como una línea continua que tiene unas fronteras muy difuminadas, pues es complicado de diferenciar esto, ¿eh? El uso, hablaríamos de uso cuando, independientemente de las horas y de las aplicaciones, cuando este uso no nos genera un malestar, no hay consecuencias negativas en relación a este uso. ¿Qué lo diferencia del sobreuso? Pues en el sobreuso encontramos algunas consecuencias ya negativas o algunas disfunciones, diríamos, en relación al uso de las pantallas. Este es un ejemplo claro, por ejemplo, lo que pasa después de Navidad, ¿no? Con los regalos tecnológicos de Reyes. Pues lo habitual es que se dé un aumento de la intensidad y de la frecuencia de uso y esto perjudique a nivel de estudios, por ejemplo, o que intenten o quieran dejar alguna actividad extraescolar y el segundo trimestre pinchamos más. Una característica del sobreuso es que tiende a regularse de manera espontánea, sin intervención. O sea que tenemos que estar un poco atentos, poner algunas medidas, repasar todo lo que hemos hablado antes, pero en principio se resolvería más o menos solo. Si esto dura mucho en el tiempo y no se resuelve y la intensidad es mayor, hay mayor afectación en las áreas importantes de la persona, hablaríamos de una adicción. Para que podamos hablar de adicción se tienen que dar otras características que no os he puesto aquí, ¿eh? Un poco las señales de alarma las pienso más en sobreuso. Pero para que os hagáis una idea, en la adicción pues tenemos síntomas de abstinencia, ¿no? Como en una droga, quiere decir que cuando no puedo tener acceso a la pantalla me encuentro muy mal, lo paso muy mal, se me hace muy difícil. Tenemos tolerancia, que sería que cada vez necesito más tiempo de pantallas para sentir el mismo estado de bienestar. Tenemos mucha disfuncionalidad. Tenemos mentiras asociadas, tenemos muchas dificultades con el autocontrol y normalmente se da un uso por coping, que llamamos, que es para gestión del malestar, es para no estoy conectado para disfrutar, como explicaban la mayoría de adolescentes, sino que me conecto para evitar el malestar que siento. Esto sí sería el caso de adicción, pero un poco centrándonos en sobreuso, hay que intentar también entender que en los momentos iniciales de una adicción, sobre todo cuando hablamos de adolescencia, es difícil diferenciar la conducta normal de la adictiva, porque, como habéis visto, el uso es muy intenso. Entonces, si nos basamos en horas, ¿no? o algunas complicaciones, será difícil de diferenciar. Y aparte se da en una etapa evolutiva donde ya hay muchas cambios, ¿no? En relación con los adultos, que esto nos puede dificultar el identificar estas complicaciones. Entonces, esto requiere que el adulto, que la adulta esté muy pendiente de estas señales de alarma y que las vayamos observando durante un tiempo también, porque puede ser que veamos algo en un momento dado, por esto, ¿no? Después de Reyes, vacaciones de Navidad horrorosas, todo el día ahí conectados, pero luego puede ser que volvamos al cole y más o menos la cosa vaya funcionando bien. Démonos un tiempo, no quiere decir que no hagamos nada en ese tiempo, pero no nos alarmemos en demasía tampoco, ¿eh? ¿Cuáles son las señales de alarma que encontramos habitualmente? Pues patrones alterados de sueño, por ejemplo, chicos que se van a dormir muy tarde, que se levantan muy tarde, ¿no? Que tienen el patrón este invertido,
o que no duermen directamente, cambios en la ingesta, cambios en el peso, niños que pierden peso porque dejan de hacer comidas por estar conectados, o al revés, aumentos de peso por estar muy parados durante todo el día, hacer un picoteo constante, un aumento de hidratos de carbono. Hay cambios en este sentido. También vemos que se descuidan actividades importantes de la vida de la persona, como las extraescolares, como el área académica, como el área de las relaciones, la familiar, otros socios que tenía, ¿no? Normalmente hay quejas en relación a esto de algún familiar cercano, de los padres, de hermanos, incluso a veces de amigos, ¿no? Que normalmente cuando vienen a las visitas te explican que ellos son los que menos juegan del grupo de amigos, ¿eh? Pero sí que es verdad que en alguna ocasión hay algún compañero que les ha podido decir que están preocupados por te pasas, no haces nada más, ya no te vemos el pelo y todo eso. Una característica muy típica también que preocupa mucho es la irritabilidad o el cambio de ánimo oscilante, que puede oscilar en función de si he ganado o he perdido en un videojuego, si me puedo conectar o no me puedo conectar, ¿no? Nos vamos de barbacoa, no me voy a poder conectar y tenemos ahí un pollo. O también a veces en redes sociales, sobre todo en relación a chicas, pues en función de si el crush me ha contestado o no me ha contestado, si me deja en visto y no me dice nada, si no, mi amiga he visto que está en línea y no me escribe, cosas de este tipo, ¿vale? Y vemos que se puede dar una irritabilidad con conductas agresivas y un estado de ánimo dependiente de esto, ¿no? Hay una pérdida de noción del tiempo cuando se está conectado, que esto es muy fácil de ver porque seguro que os ha pasado, de decir, ostras, quería ver un capítulo y he visto 3, o sea que hay una pérdida de noción del tiempo y unas mentiras asociadas. Pues estoy haciendo los deberes y no hemos hecho los deberes, nos llega la nota de que no ha hecho los deberes y lleva toda la tarde en el portátil del cole, ¿no? Bueno, también puede haber menos atención por la higiene, les cuesta ducharse, lavarse los dientes, las uñas, todas estas cosas, nos puede costar más de lo que viene siendo habitual, porque a veces ya nos cuesta como de base, pero a veces más por el propio aislamiento. A veces también no ven la necesidad de esta higiene porque igual si no voy a salir en todo el fin de semana, ¿para qué me voy a duchar? Luego podemos encontrar cambios en el estilo de ocio. De golpe pues quieren dejar el fútbol, el básquet o la actividad extraescolar que estén haciendo para conectarse más. No es que ya no me divierto, no es que la gente ha cambiado. Normalmente hay algún motivo diferente a las pantallas para estar retirada, pero sí que hay un cambio de ocio. Puede que nos encontremos ante nuevas amistades que nos expliquen, ¿no? Que vayan hablando de nombres de gente que no conocemos, nuevos amigos, o al revés, que dejen de hablar de amistades de toda la vida, ¿no? Con las que iban quedando o hablando en el cole y de golpe pues ya no nos oigamos más. Lo que es muy frecuente y habitual y preocupa mucho a las familias es el rendimiento académico, que se ve alterado por esto. Solemos flojear, cuesta presentar deberes y entonces empezamos a suspender y luego de golpe hemos suspendido 10, ¿no? Bueno, esto os digo sobre todo que pasa en el segundo trimestre, después de los regalos y que, bueno, si ponemos un poco de medidas solemos recuperar hacia el tercer trimestre y pasamos curso y vuelta a empezar, ¿no? Es verdad que cuando esto vemos que no se recupera, que la pérdida, los deberes es de manera habitual, que en el colegio nos llaman la atención y que incluso empiezan a faltar a clase, pues es una señal de alarma importante. Y también es una señal el tema de la demanda aumentada de productos tecnológicos. Llegada a una edad, suelen pedir para regalo de Reyes o de cumpleaños productos tecnológicos, pero si solo es eso, siempre recomendamos que sea acompañado de otra cosa, ¿no? Que sea, pues que haya ropa, que haya alguna actividad para hacer en familia, alguna cosa más, que no sea solo el regalo tecnológico, de manera general, cuando no hay problemas en relación a las pantallas, estamos hablando. Y luego además pueden empezar a pedir lo que es la semanada, la mensualidad, o sea, la paga, demandarla no para irse a tomar algo con los amigos, sino para gastar en los videojuegos, ¿no? Para comprar skins, para comprar box, para alguna característica peculiar del videojuego en cuestión. Esto tenerlo en cuenta, relacionarlo con lo que hemos dicho del gasto de dinero online, porque a veces se nos complica por ahí la cosa. No estaría indicado que mensualmente haya gasto en productos tecnológicos. Igual, ya están hechos los videojuegos de manera, o en las aplicaciones, para que los gastos sean microgastos, ¿no? Para que uno pueda decir, ostras, pues en vez de comprar una Coca-Cola o una bolsa de patatas, pues me compro esta cosa del videojuego
y ya está, lo voy a disfrutar más y ¿por qué no lo voy a hacer así, ¿no? Si es lo mismo, si se lo daríais o se lo dais a mi hermano para hacer esto, ¿por qué no me vais a dar a mí para hacer lo de la tecnología? Bueno, lo que vemos es que esto está pensado así porque es un enganche más para la tecnología y sienten que de alguna manera están invirtiendo en el juego y luego dejar eso nos cuesta más. O sea que ojo con el dinero en relación a pantallas. Sabemos que hay algunos factores de riesgo que, bueno, pues nos predisponen, nos lo ponen un poquito más complicado con las pantallas. Por ejemplo, contra más joven, más complicación. Por lo que decíamos, este cerebro está más inmaduro y cualquier cosa impacta más. Entonces, vigilemos de manera progresiva todo el tema de las pantallas. Cuando hay algún tema de inestabilidad afectiva, podemos pasar una mala racha porque en la familia nos hemos separado, porque el propio joven se ha separado de su pareja, porque ha habido un episodio de bullying, de cambio de domicilio, algo que nos genera un malestar, nos pone en mayor riesgo de hacer una adicción de pantallas, así como la baja autoestima, una personalidad más de tipo inseguro, una timidez extrema, una ansiedad social. Cuando tenemos dificultades a nivel social, también tenemos más riesgo de hacer una adicción a pantallas porque la interacción con las pantallas es mucho más fácil y entonces me refuerza mucho más, soy más exitosa delante de la pantalla y evito ponerme cara a cara con una persona porque tiene muchos más riesgos, porque no puedo salir y desconectar, ¿no? Y entonces cada vez le voy cogiendo más miedo a la interacción en persona. Por lo tanto, todas estas características de personalidad a nivel social también son importantes y por eso decíamos tener habilidades, practicar ocasiones para relacionarnos durante la infancia importante. Como veis aquí, el factor de la soledad que decíamos también al principio es un factor de riesgo para las pantallas porque las pantallas suponen una ventana al mundo donde no sentirme solo. Entonces, bueno, si yo hago vida por ahí, pues no la voy a hacer por otro lado. Y si hay algún déficit en el entorno familiar, como una baja supervisión, por lo que sea, porque no estamos presentes, porque estamos trabajando, porque desconocemos cómo funcionan las pantallas, porque, las normalizamos, pues eso también supone un riesgo añadido. Y luego, eso por un lado, ¿no? La baja supervisión y además, pero también toda la parte más autoritaria a la hora de educar también supone un riesgo, porque si forzamos, no hay pantallas hasta X edad, al final esto nos explota en la cara y acaban usando las pantallas sin que les hayamos enseñado cómo usarlo. Luego hay algunas características, como veis aquí, de ser mujer, tener mala calidad del sueño, o tener síntomas de déficit de atención y hiperactividad, o tener depresión y rasgos de ansiedad, serían también factores de riesgo para un uso abusivo de Internet, así como déficits para afrontar el estrés. Por lo que decíamos antes, si yo no gestiono bien el estrés, pues tiendo a esconderme en las pantallas. Y ya voy acabando para entrar con las preguntas. Importante el tema de la prevención. Hay que informar de los riesgos, de los componentes adictivos, hay que informar de todas las características de las pantallas, hay que promover hábitos de vida saludable, hábitos también sin pantallas, vida social, vida familiar y hábitos saludables. Al final hay que exigir a las autoridades y a las empresas pues un buen filtraje de acceso a contenido inadecuado para menores de edad y hay que educar en el buen uso de las pantallas. Recordaros que no hay una fórmula mágica, que las mismas pautas que usamos para otros aspectos de la crianza nos sirven para este aspecto de las pantallas, que sobre todo no usar la tecnología como un chupete emocional, hacer otras cosas y limitar claramente, educar en la privacidad y recordar. Cometerán errores, acompañar para aprender, pero sin sancionar, ¿vale? Y para acabar, y por último, ya que estamos aquí en un hospital, recordaros que si detectáis algunas de estas señales de alarma, estáis preocupados por el uso que hace vuestro adolescente de las pantallas, acudir al médico cabecera o al pediatra para consultar, para evitar que esto se convierta en un problema de salud, que así puede ser, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. La primera pregunta habla sobre la entrega de móvil al adolescente, pasos primordiales a tener en cuenta para que no haga un uso desmesurado del dispositivo en estas edades. Bueno, esto es un poco lo que os comentaba del contrato del móvil al inicio. Hay que asegurarnos que nuestro adolescente está preparado para eso, porque esto no siempre pasa en la misma edad.
Y a pesar de que normalmente es como un ritual ahora para entrar a la ESO, ¿no? El verano de la ESO se entrega el móvil, pero esto no tiene por qué ser así en todos los casos. Es importante valorar esta madurez y luego poner sobre la mesa estos límites, ¿no? Y los contratos que existen, como es el que hemos visto de empantallados, nos puede ayudar a eso. No hay nada que nos asegure que no va a haber un sobreuso del móvil. Pero sí que podemos acotar lo que pensamos que es adecuado y lo que no, y en el caso que luego a la hora de la práctica esto se nos vaya de las manos, volver a ponerlo sobre la mesa y pensar nuevas alternativas y ir haciendo mutuamente, ¿no? Sabemos que, bueno, esto es lo que esperábamos, esto es lo que ha pasado, de qué manera podemos volver a intentar hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Pero no hay, como os decía, una receta mágica, ¿eh? Luego, sobre el control parental, ¿no? Preguntáis, buenas tardes, control parental del móvil en adolescentes, 13-14 años, que cambia las contraseñas para que no podamos hacer un control de contenidos. Esto también es típico aquí, ¿eh? Bueno, esto lo que nos pasa un poco con las pantallas es que siempre van como un paso por delante nuestro, ¿no? A nivel de control parental, de aplicaciones. Bueno, hay que encontrar, no hay tampoco una manera. Hay algunos controles parentales que son más eficaces que otros. No sé exactamente cuál ahora mismo sería de mejor calidad, la verdad. Igual hay que acompañarlo un poco por pensar en otro tipo de pautas en relación a esto, ¿no? Igual yo no puedo limitarte el acceso a algunas aplicaciones directamente desde mi dispositivo al tuyo, pero sí que podemos atender algunos espacios comunes para verlos, hacer algunas revisiones, mirar cómo tienes las cuentas, una cosa más manual, digamos, ¿no? Pero es verdad que esto me lo explicáis mucho las familias, ¿eh? Que el control parental muchas veces se lo saltan como quieren, que aprenden a hacerlo y ya está. Sí que en este caso yo pondría sobre la mesa, oye, existe un control parental por algo, este control es el que queremos hacer y esto puede formar parte del contrato del móvil. Si esto no eres capaz de asumirlo, pues igual no estás preparado para tener móvil ahora, ¿no? O no de esta manera que lo estás usando ahora. Me gustaría saber, la Sociedad Española de Pediatría, tiempo que... ¡Ay! Se me ha dado la vuelta esto. Vale. Como tiempo que estipula como correcto para que los niños interaccionen con las TICs y si ese mismo parámetro se equipara con otras comunidades científicas tipo americana. Pues mira, la española, yo creo que la revisión que he hecho más o menos, y lo que me sorprende es que un poco las indicaciones son para los más chiquititos, pero luego ya un poco nos olvidamos de estas indicaciones. Pero tiene un sentido, porque lo que hemos visto desde la comunidad científica es que en realidad lo que marca los peligros o los factores de riesgo que nos pueden llevar a un sobreuso, una adicción, no pasa por el tiempo de uso del dispositivo. Esto es una idea que teníamos hace un tiempo, que se pensaba en esto, en los tiempos de uso, pero esto ya hace ya tiempo que sabemos que no es así, que no es tan importante el tiempo que yo paso con la tecnología, sino a qué me dedico cuando estoy con esa tecnología y qué cosas hago fuera de esa tecnología. O sea, que no podemos pensar en cuestión de ratos de tecnología, de si 2 horas es adecuado, si 3 horas, si 5 horas, como marcaba el informe. O sea, no pensamos en tiempos porque vemos que no es eficaz pensar en eso, sino en lo que os digo, en las actividades fuera de la pantalla y en qué hago dentro de la pantalla. A ver. Esto se va a ver, vale. Me gustaría saber aplicaciones específicas concretas que podamos instalar en los móviles. Para el control parental, vale. Es que esto hay miles donde podemos aprender a conocer estos programas o aplicaciones, vale. Bueno, sobre control parental tenéis miles y la verdad que no es una cosa que yo controle especialmente, sinceramente. Desde las propias compañías telefónicas tienen y luego otras más específicas. Esto podéis hacer una búsqueda fácilmente. No sé si igual en otro momento, en otro espacio, podemos compartir más. Pero sí que hay mucha información al respecto. Tenéis que buscar una que os resulte fácil y que sea práctico. O sea, no hace falta que sea una gran aplicación, sino sobre todo poner sobre la mesa de que vamos a usar esta aplicación y de esta manera y por este motivo, y si esto no se cumple, pues tendremos que volver a revisar, ¿no?
A ver, ese contrato de acuerdo no se ve muy bien. ¿Puedes enviar el enlace concreto? Mira, este en concreto es de la plataforma de empantallados, que hay muchos recursos allí. Tenéis si buscas en Google, mismo empantallados y pones contrato de móvil, lo encuentras muy fácil de manera abierta, pero hay miles de contratos de este tipo. Es que de pantallas, como todos hablamos de pantallas, hay mucha información al respecto, ¿eh? E igual sí que lo podemos añadir después en el chat, no sé si lo podríamos hacer porque eso me es fácil de compartir, pero hay muchos, ¿eh? A mí lo comparto porque me pareció que estaba bien. Que un niño o niña no tenga móvil a los 13 años supone su aislamiento social. Hombre, pues no debería suponer su aislamiento social. Supone a lo mejor que es una minoría dentro de su grupo de iguales. Igual que con otros aspectos también. Igual lo puede ser con la ropa, igual lo puede ser con la alimentación, con los hábitos de otro tipo. No tiene por qué suponer un aislamiento. Hombre, ayuda que en los institutos pues se limite el uso de móviles en los patios y en las clases, ¿no? Porque si no, pues tienden a hacer eso y eso no debería suponerlo. Yo he tenido criaturas así y lo que me explican a veces es que en sus grupos sí que se habla mucho, pues yo que sé, de memes o de alguna historia que ha salido, pero ellos están igualmente actualizados sobre esto y no se sienten aislados por este motivo. De todas maneras, insisto, la presión social no debería hacer que tomemos decisiones respecto a esto, ¿no? Es un factor más a tener en cuenta, pero no el único, no el más potente. A ver, los acrónimos de tus Peggy y Tri que tenían... Vale, los acrónimos, vale, ¿qué quieren decir, no? Bueno, las TIC en este sentido en el informe hacen referencia a como las TIC, pero le van añadiendo letritas, o sea que son las nuevas tecnologías al final de la información, la tecnología de la información y la comunicación, y el PEGI es, estos criterios que se usan para clasificar los videojuegos, ¿eh? ¿Qué más? Si detectamos señales de alarma, que es lo primero que tenemos que hacer en casa, antes de acudir al médico, despegar a un adolescente de la pantalla es muy difícil si ya está adicto, evidentemente, sí, es muy difícil. Por eso siempre es recomendable la prevención, porque si no, cualquier cosa se vive como una pérdida, ¿no? Un paso atrás. Si yo ahora empiezo a reducir o a hacer cambios, se va a vivir como esto, pues se tiene que hacer un duelo y se pasa mal y os lo hacen pasar muy mal, es verdad. Pero lo primero es detectar bien, qué es lo que estamos viendo, que no nos gusta, que nos resuena raro, ver de qué manera podemos cambiar esto, intentar cambios. Y lo que os decía, tener claros objetivos y a pesar de que nos guste mantenerlos, si a pesar de mantener estos objetivos, ¿no? Pues que reducimos, porque apagamos wifi a tal hora, porque quitamos ordenadores de la habitación, porque limitamos de alguna manera, si esto supone mucho malestar y vemos que la cosa se nos empeora, sería momento de consultar. Hombre, lo ideal es que podéis probar cosas antes en casa, antes de poder consultar, ¿eh? Sí que es muy difícil esto. Ya lo entiendo, ¿eh? Cuando se da el sobreuso y luego volver atrás cuesta. ¿Qué más? Si tiene un componente tan adictivo y teniendo en cuenta la inmadurez cerebral que decías y la incapacidad de autocontrol, ¿no se plantea el prohibir el uso de móviles hasta los 16 años por ley, como pasa en cosas como tabaco, alcohol, etcétera? No me consta que se prohíba, que vayamos en esta línea, la verdad. En cuestión de aplicaciones, pues sí que se va regulando, como todo. Las leyes llegan o la regulación llega después de la problemática. O sea, cuando ya vemos que es una realidad a nivel social. Esto no me consta, pero quiero deciros que también un poco igual nos puede pasar con la alimentación esto. Si sabemos que las cantidades de azúcar o que los ultraprocesados o que lo que sea son inadecuados, pues igual deberían hacer las cosas de otra manera. Pero eso no quiere decir que como familia, como adultos responsables, tomemos algunas decisiones, ¿vale? Y sabemos que no todas las aplicaciones tienen los mismos componentes adictivos, ni todos los dispositivos tampoco. Entonces se trata de que un poco cada uno en la peculiaridad de su domicilio y de su realidad pues intente gestionar esto de la mejor manera posible. Hola, mi hijo tiene 15 años y altas capacidades. Su manera de socializar prácticamente es online. ¿Cómo puedo hacer que socialice más? Pues lo primero sería conocer los intereses de esta criatura, ¿no? Normalmente es verdad que en las casas les cuesta más hablar, pero
claro, normalmente lo ideal es encontrar alguna actividad que más o menos nos guste cuando están ya, que están muy en pantallas, es verdad que nadie les satisface, nadie les gusta. Y esto pasa un poco, porque no hemos hablado del circuito de la recompensa, pero a nivel dopaminérgico existe un circuito de recompensa que lo que hace que es cuando llega este estímulo, esto me genera un placer y yo voy en busca más de este estímulo. Si esto se da de manera muy continua, lo que nos puede pasar es que otras cosas que generaban este placer de manera natural dejen de hacerlo o lo hagan de manera menos elevada, menos pronunciada. Entonces, las cosas que antes nos gustaban, nos satisfacían o nos generaban bienestar, ahora no nos pasa esto. Entonces, puede ser que ahora, qué palo, esto no me gusta, no me interesa nada, esto es habitual. La buena noticia también es que esto se recupera a medida que reducimos pantallas e introducimos otras actividades. Esto empieza a rodar de una manera más natural y se recupera. Por lo tanto, yo te diría, pues no hay trucos tampoco, es intentar saber qué le puede gustar y animar a hacer esas actividades, si pueden ser dirigidas y en compañía, mejor. Funcionan bien las extraescolares, muy específicas de cosas que les apetezcan o que les puedan gustar un montón o que antes les gustaban. A veces, si tienen la alternativa de estar con pantallas, no quieren hacer esto. Entonces, suele funcionar hoy bien limitar, sé que es difícil lo que digo, limitar el uso de pantallas en estos espacios para que o miro la pared o voy allí, pues voy allí, ¿vale? Pero estaría bien un poco también poder valorar las capacidades sociales, las habilidades que tiene esta persona para relacionarse, porque a veces los ponemos en una situación de mucha presión, porque no se sienten como seguros ni capaces de hacerlo, les ponemos como delante de la boca del lobo. Entonces también estaría bien valorar si existe esa capacidad, si el adolescente se puede manejar en un entorno social. Si no, también una manera, si los amiguitos online están más o menos cerca, podemos intentar promover quedadas, ¿no? Yo siempre digo que es mejor quedar para jugar que jugar online con los mismos, pues que es un poquito, ¿no? Supone, pues me tengo que vestir, me tengo que desplazar, podemos comer una palomita juntos, un poquito, es más completo. ¿Qué más? Para una niña de 9 años, ¿cuánto tiempo límite se le podría dar para el uso de juego en ordenador diario? Vale, pues lo que os decía, la limitación temporal no es una cosa que se establezca, veréis, podéis encontrar igual en algún sitio que hable de esto, porque como os decía, hay muchos sitios que hablan de pantallas, pero lo que hemos visto es que no existe esta fórmula de horas. Con 9 años, pues igual no hace falta que estés mucho tiempo y menos diariamente para estar en el ordenador. Y si es de juego, menos todavía. Yo en las consultas sí que digo, el tema de videojuegos entre semana no está recomendado, porque puede pasar un poco que tendemos a hacer las cosas más rápido por el ansia y la ilusión de jugar. Y entonces los deberes los hacemos mal y rápido, ¿no? Entonces, casi que mejor si es de juego intentar que sea más localizado el fin de semana. Pero si es entre semana, pues buscar, pues que igual cada día no está indicado porque hacemos una extraescolar, vamos al parque o hacemos algún recado, pero los tiempos pues pueden estar muy limitados porque hay que hacer muchas otras cosas con 9 años, ¿eh? Bueno, si estamos ya en una fase de casi adicción, ¿cómo se puede dar marcha atrás sin provocar un drama por las restricciones? Pues no lo sé, la verdad, drama seguramente va a haber drama. O sea, si yo supiese esto, pues sería una gran cosa, porque es el drama que tengo a diario en las visitas. Hay puede haber drama, pero insisto, no podemos marcarnos objetivos en función de la reacción que vaya a tener nuestro hijo por eso, porque si no, nunca pondríamos verdura para cenar. Siempre pondríamos macarrones para evitarnos el drama. Pues va a haber drama cuando pongan brócoli, pues es el brócoli, pues es lo que toca para cenar, ¿no? Y comerás más o menos, pero no vamos a buscar una alternativa a lo mejor, ¿no? Entonces, en estos casos pasa eso, puede haber drama. Siempre acompañar esta emoción, ¿vale? Acepto, estás enfadado, es un rollo, esto no te gusta, pero es lo que tenemos que hacer por tu bien, somos tu familia y tenemos que hacer esto, te acompaño. ¿Quieres quedarte solo un rato? ¿Quieres que pensemos en una actividad juntos? Sobre todo cuando retiréis pantallas o vais a limitar más, tenéis que estar más ahí, igual como cuando eran más chiquititos. Venga, vamos a jugar juntos, venga, ayúdame a hacer unos crepes, venga, vamos aquí, venga, ¿qué quieres hacer? Vamos a merendar una hamburguesa afuera, ¿vale? Proponer alternativas que más o menos sean placenteras para ellos. Pero drama no te lo evito, lo siento, ¿eh? Vale. Vale. Mira, aquí hay gente que explica la aplicación que usa de control parental, el Family Link, ¿no?
Vale, otro que dice, mi hijo tiene 13 años, es un buen estudiante y saca buenas notas, por eso debemos dejarle tranquilamente el móvil o tenemos que limitarle. Se pasa horas con el móvil y los fines de semana más. No puedo controlarle porque no me deja y no tiene el control parental. Sí que lo tenía antes, pero ahora ya no, pues igual se puede volver a aplicar. El rendimiento académico es un factor, es un factor a tener en cuenta, pero no es el único. También es importante la relación que hay familiar, las otras actividades, las relaciones sociales offline, en directo, en vivo y en directo. Por lo tanto, que saques buenas notas está muy bien, pero esto puede tender a ir a menos con el tiempo y esto no sería un motivo, una justificación para no regular el uso de la tecnología, igual que hemos dicho antes. Vamos a ir acabando. En secundaria, les dejan utilizar el móvil en el recreo. ¿No sería mejor que no tuvieran esta opción? Ya os he dado mi opinión personal respecto a eso. Mi experiencia dice que si les dejan usar el móvil en el recreo, muchos o alguna parte de ellos lo usan, entonces estamos perdiendo oportunidades para hacer otras cosas, creo. Y aquí igual me estoy metiendo en un sitio que me complico más la vida que otra cosa, pero sí que creo que en las escuelas, en los institutos, es un sitio donde promover o equilibrar las cosas que se dan fuera de casa, ¿no? Fuera en el entorno social, y hay que buscar cosas saludables. Y limitar el móvil sería, para mi entender, una de ellas. Vale. 2 preguntas, acabamos. Siempre que salimos de fin de semana nos acompaña, pero no sale nunca de la habitación donde estamos, no le gusta nada y no se relaciona. Le digo de llevarnos a algún amigo o le animamos a que salga y no hay manera, no quiere, ni hacer extraescolares. Sí, esto también es un drama que me explicáis mucho. Lo mismo, si tienen la alternativa de tener el móvil, es muy difícil que accedan a otras cosas. Y hacéis muy bien de proponerle que venga un amiguito, ¿no? De hacer algo que le guste, no solo salir a pasear, que se puede decir muchas familias y no es muy atractivo para ellos, ¿no? Salir a dar un paseo, bueno, pero buscamos actividades que te puedan gustar, que es, bueno, pues vamos a ver, quieres que vayamos al cine, vamos a un salting, vamos a, no sé, cosas que les puedan apetecer, que ellos tengan también algo que decir en el ocio familiar. Pero a veces esto es verdad que no es suficiente y por eso os decía que hay que intentar limitar de alguna manera, no de manera directa a veces, o sea, no limitar porque ahora no toca esto porque vamos a hacer lo otro, sino intentar establecer las limitaciones y luego ofrecer alternativas para encontrar ese equilibrio. Y ya sé que no es fácil porque el paso para atrás siempre es complicado. Venga, aquí dice, nosotros para evitar que pase tanto tiempo con la pantalla le hemos aumentado las responsabilidades en casa. Es un adolescente de 12 años. Fregar los platos, doblar la ropa, recoger a su hermana pequeña, me parece estupendo, ¿vale? Estupendo. Esto es una cosa que se debe hacer independientemente de las pantallas, fomentar la autorresponsabilidad y esto nos da mucha pista de cómo te autorregulas. Oye, te estás regulando, esto lo estás haciendo bien, pues igual sí que estás más preparado para dar un pasito más, está muy bien. Lo que nosotros recomendamos siempre es que, aparte de las responsabilidades, que es una cosa que no nos gusta mucho a nadie, pero sí introducir y acompañar mucho, que esto me sorprende porque no siempre lo hacemos en el tema de ocio. O sea, sí, está bien las responsabilidades, pero también acompañar y favorecer todas las actividades que sean más o menos atractivas para ellos, ¿eh? Bueno, vamos a tener que ir dejando el tema de las preguntas. Podéis hacer preguntas en lo que os comentaba Ariana antes, que queda grabado por correo a Faros, en la página y todos los contactos que tenemos. Ahí lo tenéis marcado en la página web. Y en todo caso, pues podemos recoger esto y contestarlas de manera individual si tenéis alguna duda más concreta en este sentido que no hayamos podido contestar. Me tengo que despedir, sabéis que tenéis información sobre prevención y promoción de la salud en la página y si tenéis cualquier cosa, pues ahí lo tenéis, esto queda grabado por si lo queréis ver. Encantada de haber estado con vosotros, espero un poco haber resuelto algún tema. ¿Vale? Muchas gracias.